Hola, mi nombre es Ángel Hermilo de la Cruz de la Cruz. Tengan un excelente día, noche, tarde o lo que sea. Soy alumno de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad Autónoma de Chiapas, de Tuxtla Gutiérrez. Y como parte de este video es tratar de explicar, no tan a detalle, pero sí lo preciso y lo entendible para lo que es el principio de buen orden. Bueno, como parte de esto tenemos que definir lo que es el principio del buen orden. Tenemos, sea S un conjunto no vacío, de tal manera que S es un subconjunto de los naturales. Entonces S tiene un elemento mínimo, es decir, existe una M en S tal que M sea menor o igual a S para toda S que pertenece al conjunto S. Bueno, para proceder a esto, tenemos que definir qué es un conjunto. Un conjunto es aquel que podemos definir como una cierta cantidad o número de datos dentro de algo. Por ejemplo, definamos un conjunto cualquiera. Lo podríamos denotar como 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, hasta el número de datos que tú quieras. Todo esto es lo que está dentro de un conjunto. Bueno, una vez teniendo en cuenta lo que es un conjunto, tenemos esto. Consideremos a S un subconjunto de los naturales, que no sea el vacío. Entonces S tiene un elemento mínimo. Consideremos el siguiente conjunto que tenemos a continuación para demostrar que este tiene un elemento mínimo. Tenemos que la S es tal que el número n es elevado al cuadrado más el n, tal que esta n pertenece a los naturales y el n sea mayor a 4. Como n es parte de los naturales, entonces el valor que tiene de ser un entero positivo con la condición que esa n sea mayor a 4, por lo que tenemos en esta condición. Lo que quiere decir que el número a tomar sería el 5. Y tenemos que el conjunto S será del 5 al cuadrado más 5, tal que ese 5 pertenece a los naturales y el 5 es mayor a 4. Entonces 5 al cuadrado más 5 es igual a 25 más 5, que es 30. Este 30 que pertenece al conjunto A, que consideramos primero, o al conjunto S. Bueno, una vez teniendo esto, podemos denotarlo mucho más fáciles. Sea S un número n al cuadrado tal que n pertenezca a los naturales y n sea mayor a 2. Bueno, como no podemos tomar el 2, podemos tomar el 3, que sea el 3 al cuadrado es 9, que pertenece a S. Y así sucesivamente, el 4, el 5, los que nos da esto, que pertenecen a S. Lo que nos quiere decir que siempre habrá un elemento mínimo de este conjunto, de tal manera que las restricciones del conjunto lo establezcan. Bueno, una vez teniendo en clara la idea del conjunto, tomemos un conjunto nuevo para así demostrar su elemento mínimo. Tenemos que el conjunto A, tal que n pertenece a los naturales y esa n pertenezca a S. Ahora, por demostración de inducción, tenemos el elemento 1, que en cualquier conjunto hay que demostrar que ese 1 pertenece al conjunto. Entonces, ese 1 debe estar en el conjunto S. Entonces definimos que 1 pertenece a S. Bueno, como el 1 es el elemento mínimo de los naturales, entonces su complemento del conjunto no poseerá ningún elemento, lo cual estamos suponiendo sin tratar de olvidar esa posibilidad que existe. Bueno, definimos. Tratemos de darle una inversa a esto, que sería que S1
pertenece al complemento de S. Por contradicción definimos que el 1 no pertenece a S. Entonces, supongamos que n está en A, lo cual n pertenece a S. Y por lo consecuente tenemos que, por hipótesis, una vez que supongamos que esa n está en A, implica que sus elementos anteriores ya estaban contenidos. Por ejemplo, el 1 ya estaba contenido, el 2 ya estaba contenido en A, el 3 estaba contenido en A, el 4 estaba contenido en A. Tal que ese 1 está contenido en S, el 2 está contenido en S, el 3 está contenido en S y el 4 está contenido en S. De esta forma, el elemento n que pertenece a A, de esto y cualquier natural menor a n, no estaría en S. Lo que nos quiere decir que ese conjunto S está formado por los naturales, de tal forma que los naturales mayores a esa n no pueden estar al complemento de S. Y aquí podemos definirlo, que el n más 1 no pertenece al complemento de S. Lo que nos dice que para un valor mayor a n, n más 1 debe estar en S. Bueno, como nosotros supusimos que esa n está en S, lo que estamos estableciendo es que el número siguiente, que es el n más 1, debe estar en S. Tomando en cuenta que nosotros supusimos esto primero, que el 1 estaba en ese complemento. Y aquí podemos definir que ese n más 1 no está en ese complemento. Una vez teniendo esto, podemos decir lo siguiente. Si suponemos que esa n más 1 pertenece a S, entonces ese n más 1 pertenece al conjunto A. Lo consecuente que esa A es igual a los naturales, tal que esa S es igual a los naturales. De tal forma que el S complemento sería el vacío. Una vez teniendo en cuenta esto, concluimos lo siguiente, que es una contradicción, ya que tenemos en un inicio que el elemento mínimo de ese complemento lo tenía, y suponer que S no lo tenía. Entonces el conjunto A respecto a S sí tiene un elemento mínimo en los naturales. Bueno, como expliqué, como ese n pertenecía al complemento, por contradicción definimos que ese 1 no pertenece a S. Contradicción del conjunto. Una vez definido esto, establecimos de que cualquier valor anterior que pertenecía a estaba en S. Bueno, entonces lo que nos trata de decir que al poder sumar un número 1 al n, no está en el complemento de S. Y ya sea un valor menor a n, tampoco estaría en n. S sí estaría en ese complemento. Pero como parte de esta definición decimos que ese n más 1 debe estar en S, por lo consecuente tenemos que toda la demostración que definimos sí estaba en S, de tal manera que el S complemento sería el vacío, lo cual estamos contradiciendo todo esto. Y esto básicamente probaríamos el ejemplo de este conjunto, de que el conjunto S sí tiene un elemento mínimo, de tal forma que si tenemos otros ejemplos, por ejemplo el A, que sea un valor de n al cubo más n, tal que esa n pertenezca a los naturales y la n sea mayor a 2. Entonces, como ya probamos anteriormente, la restricción sería que n tiene que ser mayor a 2, y como están en los naturales, podemos tomar el 3. El 3 al cubo más 3, tal que ese
ese 3 pertenece a los naturales y el 3 es mayor a 2. Lo que tenemos que el 3 al cubo es 27 más 3, que es el 30. Entonces 30 sí pertenece al conjunto A. Por otro, tenemos que el conjunto A, que está de n más 3, tal que n pertenece a los naturales y n sea mayor a 5. Esa es la restricción que tenemos. Entonces, teniendo esto que A sería, como ya definimos que n sería mayor a 5, definimos que sería el 6. El 6 más 3, y en este caso tenemos que el 6 pertenece a los naturales y el 6 es mayor a 2. Entonces 6 más 3 es igual a 10, que pertenece al conjunto A. ¿Y por qué lo llamamos principio del buen orden? Bueno, una vez que tenemos en cuenta todos estos ejemplos, podemos definir lo siguiente: que una vez evitando un número de este, podemos concluir que cierto orden, al quitarle el valor mínimo, nos arrojará el siguiente valor mínimo, excluyendo lo que ya habíamos establecido. Aquí me confundí, es un 5. Bueno, como parte de esto, definimos que si tenemos el conjunto de los naturales excluyendo al 1, el siguiente número mínimo o el valor mínimo sería el 2, porque estamos excluyendo el 1, y el 1, como ya sabemos, es el mínimo elemento de un conjunto. Y en este caso, si excluimos al natural el 1 y el 2, nos arrojará el siguiente, que es el 3. Así sucesivamente, quitemos el 1, 2 y el 3, el siguiente sería el 4. Quitamos el 1, 2, 3 y el 4, el siguiente será el 5. Y si tenemos el conjunto n, al conjunto de los naturales y excluyendo el 1, 2, 3, 4 y el 5, el siguiente número mínimo sería el 6. Como parte de esta demostración, lo que podemos concluir que cierto conjunto que podamos excluir un número siempre nos arrojará de un buen sentido en orden la sucesión de números. Como parte de esto, podemos establecer que un conjunto siempre va a tener un elemento mínimo siempre y cuando este conjunto no sea el vacío, porque teniendo el vacío, esto ya no existe, no hay. Por lo tanto, cierto conjunto que tenga un número de datos, podemos definir que tiene un elemento mínimo. Como anteriormente definimos al conjunto, por ejemplo, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, su elemento mínimo sería el 1. Ahora, si tuviéramos un conjunto, por ejemplo, el 2, 4, 6, el 8, su elemento mínimo sería el 2. Bueno, como parte de este video, llegamos a su parte final y espero que haya quedado en claro y entendible. Y pues sería todo, y espero y les agrade este video.